Buena jornada, compañeras y compañeros de Fogón en Fogón. Por estos días el gobierno de Yamandú Orsi estará cumpliendo 45 días de gestión. En Uruguay al menos los balances de gestión del primer gobierno, que según los politólogos es mientras dura o es el momento que aún se mantiene bastante intensidad entre el electorado y su gobierno electo, bueno, se suele hacer los balances a los 100 días. Sin embargo, las cuestiones que han pasado en estos 45 días parecerían ameritar un adelanto de este balance, aunque claramente quedando por delante más de la mitad de ese tiempo, a algunos les podría parecer apresurado. Lo cierto es que en estos 45 días de gestión de gobierno se vienen dando algunos tropiezos que parecerían importante ver si en los casi 55 días que quedan por delante es posible corregir algunos rumbos. Esto, por supuesto, es una columna informativa, no es necesariamente una columna de carácter político, pero bueno, es en definitiva una columna de periodismo político. Por lo cual vamos a mencionar algunos de los elementos que están o que han acaecido en estos 45 días que de alguna manera pone algunas luces amarillas. Y queremos hablar de estas luces amarillas como diciendo que lo decimos desde fuego amigo. No vamos a entrar aquí en las críticas que obviamente los sectores de la oposición, de la derecha y de la ultraderecha política uruguaya vienen realizando, porque esto es de suyo. Nosotros, ya hace algunas columnas atrás, si ustedes recuerdan, habíamos puesto el énfasis en algunas definiciones de política exterior que nos venían llamando la atención, sobre todo a partir de algunas declaraciones del canciller Mario Luberquín, que al decir de algunos dirigentes políticos, por ejemplo el senador comunista Óscar Andrade, él entiende que muchas de las posiciones que Luberquín expresa no tienen tanto que ver con políticas definidas del gobierno Yamandú Orsi, sino de síntesis políticas a la que no ha arribado el Frente Amplio como fuerza política y por lo cual de alguna manera hace que el canciller Luberquín se maneje en un espectro que pretende equilibrar las diferencias internas dentro de la fuerza política. Lo cierto es que de los mensajes que nos llama la atención y que además ahora se vuelven a confirmar, empecemos por el primero de ellos, que fue aquella declaración del canciller Luberquín no reconociendo ni a Edmundo González ni a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Seguramente presionado por la fuerte presencia, hay casi de 30.000 venezolanos en Uruguay, con una interesante capacidad de movilización, porque muchos de ellos incluso han integrado o integran las estructuras partidarias del Partido Nacional. Pero lo cierto es que Luberquín allí se tiró por la línea del medio. Es cierto que para los sectores de la derecha política uruguaya, que venían justamente apoyando fuertemente a estos venezolanos antichavistas que están en Uruguay, la postura de Luberquín de no reconocer también a Edmundo González, bueno, fue una señal fuerte para la derecha, pero en otros términos, fíjense que, por ejemplo, el gobierno ha salido apresurado, aún no entendemos por qué, a reconocer al presidente Noboa como presidente de Ecuador, a pesar de que en Ecuador están las mismas denuncias, los mismísimos cuestionamientos a un proceso electoral igual al de Venezuela. Por lo cual no entendemos mucho cuál es la lógica, pero aspiramos a que si esto fue una estrategia política de reconocer a Noboa como presidente de Ecuador para en poco tiempo reconocer al presidente Nicolás Maduro, presidente legítimo de Venezuela, bueno, uno lo podría llegar a entender, pero vemos lejana esa señal. La otra señal que tuvo que ver con política exterior es esta también postura del canciller Luberquín de no calificar de genocidio lo que el Estado de Israel viene haciendo sobre el pueblo palestino, sino que Israel viene enfrentando una guerra con el grupo Hamás, afiliándose a una teoría, que es la teoría que en realidad difunden e impulsan las naciones y los presidentes, entre ellos Donald Trump, de legitimar la brutal masacre y el brutal genocidio que está llevando el gobierno sionista de Israel por una supuesta guerra contra Hamás, cuando a todas luces es un genocidio.
Pero junto con este tema, también las dudas que se ve, o las vacilaciones que se ve en lo que hace al reclamo de algunos sectores de la sociedad uruguaya que están reclamando que la agencia uruguaya de investigación que se instaló en Jerusalén en el gobierno de Luis Lacalle Pou sea retirada, en un acuerdo que tiene allí la ANI con una universidad de Jerusalén. Y fíjense ustedes que bueno, que allí el presidente Orsi se expresó, incluso a través de su canciller Luberkin, que esa agencia iba a seguir allí, pero que estaban estudiando el tema, que estaban un poco a estudio de qué era lo que iba a definir el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, que, en una lectura que nosotros no podemos entender, el Consejo Directivo Central de la UDELAR definió por unanimidad de sus integrantes en una votación de 18 integrantes solicitar el retiro de la Agencia de Investigación de Jerusalén y que de no ser retirada, además, ningún científico ni ningún integrante de ningún programa de la Universidad de la República va a colaborar con esa agencia hasta que esta masacre y este genocidio no paren. Por lo cual, esto habla una vez más de este problema que tenemos entre la academia y buena parte de la izquierda uruguaya, y en este caso particular de la izquierda en el gobierno. Como si todos estos no fueran elementos que ya un poco venían generando algunas luces amarillas, ahora se suman dos hechos bastante complejos para el gobierno. El primero de ellos, el protagonizado por la directora de la Administración Nacional de Puertos, Alejandra Koch, que votó el ascenso de su marido, funcionario de la Administración Nacional de Puertos, pero lo que por esta semana estuvo ocupando los medios es la situación de la ex ministra Cecilia Cairo, la ministra de Vivienda, que debió renunciar a su cargo luego de que se denunciara en forma pública que ella venía, teniendo una deuda que hace al impuesto a primaria. Ustedes saben, un impuesto que es importante porque financia parte de los programas educativos, pero que además, allí había otras deudas que tenían que ver con estar en un terreno que estaba declarado como baldío, un terreno que ella más o menos edificó la vivienda y de su familia desde hace 20 años. Yo no voy a entrar en el tema específico. Esto para mí ya está laudado, más allá de que va a servir de circo electoral, que va a servir de circo político fundamentalmente para la derecha durante todo este periodo, porque además Cecilia Cairo renuncia al ministerio, pero no renuncia a su puesto en la legislatura, un elemento que fue bastante cuestionado. Ustedes recordarán cuando el presidente Lacalle le pidió la renuncia a la ex ministra de Vivienda Irene Moreira en su gobierno, y ella volvió a ocupar su puesto en el Senado. Pero yo no quiero entrar en eso ahora, y además esto ameritaría una columna un poco más larga, por lo cual sí me parece que me siento en el deber de emitir algunos comentarios a modo de titulares. Porque en realidad lo que ocurrió con Cecilia Cairo, más allá de la discusión política, más allá de si actuó bien o si actuó mal, si debió haber aceptado el cargo de ministra de Vivienda sabiendo la situación que estaba, o si debió haber informado de la situación en la que estaba antes de aceptar el cargo, tiene que ver con un debate que se debe a la sociedad uruguaya y que es un debate que tiene que ver sobre cómo el derecho sobre la propiedad privada, y esto además jurídicamente se establece así, se sigue priorizando sobre el derecho a la vivienda. Un problema que tienen miles y miles de uruguayos que además, aquí se produce otro contrasentido, no podrían hacerse cargo de sus deudas porque no pueden acceder a los ingresos de ministro o a los ingresos topiados de un integrante del elenco político para hacerse cargo de sus deudas. Y aquí hay otro problema: el 50% de la población uruguaya tiene deudas de algún tipo que no puede pagar. Esto ustedes saben que hubo una propuesta de Cabildo Abierto, que a pesar de ser una organización de ultraderecha, había colocado encima de la mesa el impulso de un plebiscito para, de alguna manera, que ese conjunto de deudores y de deudas fueran más acordes a las posibilidades de ingreso de los uruguayos. Pero bueno, eso fracasó, no salió. Lo cierto es que en algún momento la izquierda uruguaya va a tener que definirse un programa que efectivamente tiene que ser un programa que no se puede resolver
jugando el partido en la cancha de la institucionalidad tal cual la conocemos hoy. Porque poner al día una serie, en este caso específico, de construcción de vivienda, de mejoras de vivienda, de arreglo de su vivienda, tiene que pasar por una serie no solo de requisitos, sino de pagos de dineros, porque allí hay que pagar un ejército de escribanos, abogados, funcionarios públicos y todo lo demás, que finalmente terminan generando este tipo de situaciones. O la persona que quiere mejorar su vivienda, construir su vivienda, deja de hacerlo y sigue alquilando, o deja su casa sin terminar, o empieza a ser un deudor. Y esto no se resuelve si no se cambian las reglas de juego de un Estado que está pensado con una fuerte política recaudadora, ya decíamos entonces, no tanto para volcar en soluciones de vivienda, sino para mantener un ejército de leguleyos y de escribanos, los zánganos, diría Federico Engels. Pero bueno, ese partido en algún momento la izquierda va a tener que jugarlo. Si el derecho sobre la vivienda, como tantas veces se preconiza, va a ser lo que la izquierda va a tomar como bandera, va a tener que entonces hacer una serie de reformas importantes a nivel jurídico para que desaparezcan muchas de estas trabas. Y ese es un debate que hay que darse, porque además también de alguna manera lo que políticamente también empieza a pasar es que nuevamente la política, la clase política, empieza a ser un coto privado para quienes además estén en una posición económica y de ingresos, en definitiva de ciertos privilegios dentro de la sociedad uruguaya que le permite dedicarse a la política.